Hola, buenas tardes. Saludaros a todos. Tenemos un problema con el vídeo, o sea que no me vais a ver, pero me vais a escuchar perfectamente. Bueno, muchos de vosotros creo que me conocéis. Soy el doctor Álvaro Morales Caballero, docente aquí del máster de AMIR y médico estético desde el año 2020. Lo primero, agradecer a AMIR, ¿no?, por la oportunidad de poder daros esta charla que se titula Primeros pasos con luz pulsada intensa, fundamentos y aplicaciones. El objetivo es una clase un poco para empezar desde cero, ¿no? Resolver algunas dudas que podáis tener de concepto y sobre todo aprender las principales indicaciones y el mecanismo de acción de la luz pulsada. Este es el índice que voy a seguir durante la presentación. Empezaré con una breve introducción, un poquito de historia y el espectro electromagnético. Posteriormente, súper importante, la explicación de lo que es un dispositivo lumínico y sobre todo que tengáis clara la diferencia entre un láser y una luz pulsada. ¿Qué parámetros y qué características son importantes en los sistemas de luz? A continuación, hablaré un poquito sobre la interacción de la luz con el tejido para seguir con la fototermólisis selectiva y los efectos biológicos sobre el tejido de los dispositivos de luz. Seguiré después con las indicaciones de la luz pulsada intensa y luego os comentaré un poco el protocolo de trabajo, ¿no?, tanto general como cuidados pretratamiento y posttratamiento. Para terminar, hablaré de las contraindicaciones y efectos adversos y en el último punto, las conclusiones y la bibliografía. Con respecto a la historia del láser y de la luz pulsada, ¿no?, nos tenemos que remontar al año 1917, ¿no?, en el que Albert Einstein, físico, formuló la hipótesis de la posibilidad de producir una emisión estimulada de radiación. ¿Qué problema tenía Albert Einstein? Que no disponía de una tecnología precisa para construir un equipo que pudiera producir esta emisión estimulada. Fue en el año 1960 cuando Theodor Meiman, padre del láser, diseñó el primer láser de rubí de 694 nanómetros que supuso una revolución, ¿no?, en la industria en los años posteriores. Ya en la década de los años 60, en el año 1964, se desarrollaron los láseres de CO2 y argón, principalmente para corte y coagulación, y el láser neodimio-YAG, usado ampliamente en medicina en las especialidades de gastroenterología o oftalmología. En la década de los 80, Anderson y Parris formularon un principio muy importante que explicaré después, que es el principio de fototermólisis selectiva. Este principio generó la creación de la primera lámpara de flash por el científico Simon Eckhouse, considerado el padre de la luz pulsada. Simon Eckhouse consiguió producir una emisión estimulada de radiación con múltiples longitudes de onda, ¿no?, creando así la luz pulsada intensa. Esta luz pulsada fue certificada por la FDA para fines médicos en el año 1997 y la primera indicación fue para realizar tratamientos de anomalías vasculares. ¿Qué supuso esta emisión estimulada con múltiples longitudes de onda, ¿no? Pues se abrió un nuevo abanico de posibilidades terapéuticas. La luz que producen los dispositivos lumínicos se encuentra dentro de las energías del espectro electromagnético, ¿no? Sabéis que este es el conjunto de las energías en el que tenemos desde las ondas radio, ¿no?, en el lado izquierdo, hasta los rayos gamma. Dentro de este espectro electromagnético nos encontramos también, por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia, ¿no?, que también sabéis que se usan en aparatología dentro de la medicina estética. Dentro de este espectro electromagnético nos tenemos que fijar más concretamente, lo señalo por aquí con el ratón, ¿no?, en esta franja, ¿no?, esta franja que va desde el infrarrojo hasta luz visible hasta el ultravioleta cercano, ¿no? Estas tres radiaciones se conocen como espectro óptico y dentro de estas tres, la zona del infrarrojo y la zona de la luz visible sería el área, ¿no?, en el que operan los láseres y dispositivos de luz. Otro aspecto importante del espectro electromagnético, ¿no?, ya me voy arriba, es la longitud de onda, ¿no? Si recordáis de física, la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, de manera que ondas con mayor frecuencia van a ser más energéticas, pero van a penetrar menos, puesto que la amplitud de la longitud de onda es menor. Por el contrario, me voy a este extremo, las ondas
con mayor longitud de onda, pero menor frecuencia, van a tener menos energía, ¿no? Por esta ecuación, pero van a penetrar más, ¿no? Porque aquí tengo una amplitud mayor, por tanto van a penetrar más dentro del tejido. Cuando hablamos del dispositivo lumínico, un láser, por ejemplo, me ha gustado mucho este dibujo porque representa de manera esquemática, ¿no? Todas las partes de un dispositivo láser, ¿no? Sobre todo para entender el mecanismo de acción. En esencia, un láser es un dispositivo capaz de generar luz y de manera simple podríamos decir, ¿no? Que se trata de una caja, ¿vale? Lo voy a señalar por aquí, esta caja que aparece por aquí en gris, que es completamente hermética, ¿vale? Que se llama cavidad óptica resonante. Esta cavidad óptica contiene un medio activo, ¿no? Que puede ser sólido, líquido o gas, y este medio activo es muy importante puesto que es el que da nombre al láser. Además, a los lados de esta caja, de esta cavidad, tenemos dos espejos, ¿no? En el lado izquierdo tendríamos un espejo altamente reflectivo, ¿no? Todos los fotones que le van a llegar los va a rechazar. Y en el lado derecho tenemos un espejo que es parcialmente reflectivo, ¿no? Que es un espejo de salida. Cuando a esta cavidad óptica le suministramos cualquier tipo de energía en forma de luz, ¿vale? Los electrones de los átomos que contienen la cavidad óptica se van a excitar, de manera que al subir a un nivel energético superior van a emitir estos puntos amarillos que son fotones. Estos fotones van a empezar a emitirse en todas las direcciones, de manera que todos los fotones que lleguen a este espejo van a ser rechazados y van a ser desviados a este espejo de la derecha, ¿no? Que este espejo es el parcialmente reflectivo. Para que no se os olvide, ¿no? Como este espejo es muy selectivo, es muy pijito, ¿vale? Y le gusta solo un determinado tipo de fotón, va a dejar pasar unos fotones que contengan una longitud de onda específica, ¿no? Estamos hablando del láser. Todos los fotones que salgan por este haz de láser lo van a hacer en la misma dirección, ¿vale? Y lo van a hacer en línea recta. Por eso decimos que la luz láser es una luz monocromática de un tipo de longitud de onda, coherente, todos los fotones uno detrás de otro, ¿vale? En la misma dirección y colimada, ¿vale? De manera que la luz no va a ser divergente, ¿no? Va a estar centralizada. Yo siempre esto lo explico como, no sé si os acordáis los niños cuando tenían el puntero este láser rojo, ¿no? Que lo dibujaban ibas por cualquier sitio y de repente veías un punto rojo, ¿no? Ese láser, ¿no? Pues es una luz colimada que no diverge. ¿Qué es, por tanto, una luz pulsada? Pues muy sencillo. Quitamos este espejo de aquí, ¿vale? El espejo de salida altamente selectivo y lo sustituimos por una serie de filtros que van a tener diferentes longitudes de onda. El filtro de la longitud de onda va a venir denominado por un número. Os pongo un ejemplo. Un filtro 420, eso quiere decir que la luz no va a dejar pasar de 420 hacia abajo, va a pasar desde 420 hacia arriba, ¿no? Por este filtro de salida. Normalmente los equipos de luz pulsada filtran desde el número del filtro, sigo con el ejemplo de 420, hasta 950-1200 nanómetros. Claro, esto es diferente, ¿no? Al láser, ¿no? Os recuerdo que el espejo de salida de un láser es muy selectivo y solo deja pasar una longitud de onda y un color. Y aquí, sin embargo, la luz pulsada, como tengo un filtro, ¿vale? De varias longitudes de onda, pues, se dice por ello que la luz es policromática, ¿no? La luz va a tener varios colores que se van a generar a partir de una lámpara de xenón. Esta luz, además, es no colimada, los rayos no van a ser paralelos, sino que van a divergir. Y es no coherente, ¿no? Como pongo aquí en el dibujo, el rayo va a salir en todas direcciones. Tengo, por tanto, con esta luz, ¿no? Un amplio espectro de longitudes de onda que, por ello, ¿no? en el tejido y en el paciente van a tener una penetración y una absorción versátil por las diferentes dianas terapéuticas. Por hablar un poquito rápidamente de diferencias y particularidades, tanto de un equipo como de otro, ¿no? Ya he comentado que la luz pulsada es multicromóforo, ¿vale? Como tengo varios colores, va a ser más versátil, voy a poder tratar más objetivos. Sin embargo, el láser, como solo tengo, os recuerdo para que no se olvide, el espejo muy selectivo y pijito, solamente voy a poder tratar un único objetivo, ¿no? Voy a tener una diana más específica.
La luz pulsada, normalmente el spot, ¿no? El tamaño del manípulo con el que voy a trabajar es más grande. Esto tiene una ventaja a su vez y un inconveniente. Es más grande, puedo cubrir más área de tratamiento, por tanto es más rápido, pero puede llegar a ser un poco incómodo si quiero tratar algunas zonas del rostro, por ejemplo, pequeñas, ¿no? Como las alas de la nariz. Sin embargo, el láser presenta normalmente un spot muy pequeño que lo hace más adaptable a diferentes zonas del cuerpo. La luz pulsada, para trabajar previamente tengo que aplicar un gel conductor sobre la piel del paciente y los dispositivos de láser, algunos requieren un uso de gel y otros sin él, ¿no? El motivo de utilizar siempre un gel con la luz pulsada, lo primero es para que no se disperse la energía, ¿no? Que produzca enfriamiento de la zona y no quemar al paciente. Con respecto a otras características interesantes, la luz pulsada va a requerir de más sesiones para lograr una eficacia terapéutica y normalmente los láseres requieren menos sesiones para llegar al objetivo que queremos. Otra ventaja de la luz pulsada es que es más económica, el láser nos cuesta un poquito más y también la luz pulsada tiene un menor mantenimiento y el láser un mayor mantenimiento. Cuando hablamos de parámetros de los dispositivos de luz, ¿no? Tanto del láser como de la luz pulsada, es muy importante conocerlos, ¿vale? Porque con estos parámetros son con los que vamos a configurar nuestro equipo, ¿vale? Es verdad que normalmente cuando estamos delante de un equipo, introducimos los datos, metemos fototipo, metemos si está bronceado o no, la máquina nos lo da hecho, ¿no? Digamos así, viene todo preconfigurado. Pero sí es importante que entendamos, ¿no? de dónde viene todo eso. Primer parámetro, la longitud de onda, pues es esa banda, ¿no? del espectro electromagnético donde emiten los sistemas de luz. Y esta longitud de onda se va a elegir según la penetración donde yo quiera llegar, si quiero llegar más superficial a la epidermis o la dermis, y también el cromóforo diana, ¿no? Esto está claro, os lo he explicado antes. Unas ondas con mayor amplitud, me voy aquí a la derecha, como tengo la cuerdecita, ¿no? Para que no se olvide, es más grande, más larga, va a penetrar más. La longitud de onda más corta va a penetrar menos. Con respecto al tipo de emisión, es la forma que tiene el dispositivo lumínico de aportar la energía. Y esta puede ser de dos maneras. Aportar la energía de una manera continua, constante, está transmitiendo la energía todo el rato sobre el tejido diana, o lo puede hacer de una manera pulsada, ¿no? Y esto es a intervalos. Dentro de la manera pulsada hay varios tipos. Una cuasi continua, en realidad es se acerca muchísimo a ser continua porque utiliza elevada frecuencia, perdón. Importante mencionar la multipulsada, porque la luz pulsada, perdón la redundancia, se puede trabajar con trenes de pulso. Es decir, yo puedo concentrar la energía en un pulso o dividir esa energía, ¿no? en 2 o 3 pulsos, normalmente 2. Sería una manera de trabajar de manera multipulsada. Y luego, por último, la Q-Suite, ¿no? que estos son pulsos de muchísima energía, no en milisegundos, sino en pico o nanosegundos. Con respecto a la duración del pulso, ¿qué es la duración del pulso? Es el tiempo en el que está emitiendo la luz, ¿no? La IPL se mide en milisegundos. Y dentro de esta duración del pulso, quiero destacar dos tiempos que son muy importantes, ¿no? Y luego vais a ver por qué. El tiempo de relajación térmica, que es el tiempo que necesita un tejido para reducir un 50% la temperatura generada por la emisión lumínica, es decir, se emite la luz, el tejido se calienta, sube una temperatura, ¿qué tiempo necesita ese tejido para reducir, ¿no? ese aumento de temperatura? Y luego el tiempo de daño térmico, también conocido como tiempo de entrega térmica, que es el tiempo necesario para calentar el cromóforo diana. Siguiente parámetro, frecuencia de pulso, número de pulsos en el que se mide la luz, esto es muy fácil, se mide en hercios. Retraso entre pulsos o delay, que es el tiempo entre pulso y pulso, ¿no? Y este retraso de pulsos o delay es muy importante relacionarlo con el tiempo de relajación térmica. ¿Por qué? Porque el retraso entre pulso tiene que ser el suficiente para que el cromóforo, que ahora explicaré lo que es un cromóforo, contenga la energía, ¿vale? Y no quemar el tejido y que esa energía se disipe a tejido circundante. Dos últimos parámetros, densidad de energía o fluencia, que
se mide en julios partido por centímetro cuadrado, y es la relación entre la energía aportada y la superficie del haz de irradiación del dispositivo. Ojo, aquí hablo de la superficie del haz de irradiación, no del área total del tratamiento que vayamos a realizar, ¿vale? Y el último, la densidad de potencia o irradiancia, que se mide en vatios partido por centímetro cuadrado, que es la relación entre la potencia de salida, ¿vale?, y la superficie del haz. Igualmente, ¿no?, como en el caso de la afluencia, nos referimos a la superficie del haz que emite el dispositivo, no a la zona total de tratamiento. Aquí os he puesto un ejemplo que he dibujado yo, ¿vale? Porque lo que os decía antes, ¿no?, cuando nos enfrentamos al dispositivo, a la luz pulsada, introducimos todos los parámetros que nos pide la máquina, ¿no? Pues, bueno, nombre del paciente, por supuesto, tipo de bronceado, fototipo, etcétera. Nos van a aparecer los números de la energía, ¿no?, según el tratamiento que hayamos elegido, y nos va a aparecer, muy sencillo, ¿no?, lo he puesto aquí, esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica en vertical estaría la afluencia y luego en horizontal el tiempo en milisegundos. En azulito, pues vendría representado, ¿no?, cuánto dura un pulso. Pues muy sencillo, lo veis aquí, ¿no?, la duración del pulso aquí arriba, y entre dos pulsos, ¿no?, esto sería un tipo de emisión en multipulso con dos trenes de pulso, un delay, ¿no?, que es el retraso, ¿no?, el tiempo entre que se produce un pulso y el siguiente. Vale, ahora podéis decir, vale, Álvaro, vaya rollo nos has contado de todos los parámetros, vaya lío y tal. Pues bien, lo que he explicado hasta ahora es muy importante, ¿no? Y es verdad que con el tiempo se va aprendiendo, pero sí quiero dejar claro que de todos ellos, los tres parámetros de trabajo más importantes son los siguientes. El primero, la longitud de onda. Esa longitud de onda tiene que tener una absorción preferencial por el cromófono diana, ¿no?, por el objetivo de tratamiento. Y esta longitud de onda va a depender de la diana que yo quiera tratar y de la profundidad, ¿no?, a la que queramos llegar, que ya lo he explicado anteriormente. El segundo parámetro que quiero que os quedéis, ¿vale?, es la duración del pulso y el tiempo de reposo. Esta duración del pulso tiene que ser siempre, y esto es así, siempre menor que el tiempo de relajación térmica del cromóforo. ¿Por qué? Porque si mi pulso dura más que el tiempo que tiene el cromóforo en disminuir su temperatura, el cromóforo no va a poder contener la energía y va a empezar a disipar, ¿no?, y por tanto va a empezar a dañar todo el tejido de alrededor. La cantidad de energía o fluencia, también muy importante. Esta cantidad de energía tiene que ser suficiente para destruir el tejido diana, ¿vale? Como os decía, comprenderlos e interrelacionarlos es la clave para conseguir una fototermólisis selectiva, que explicaré ahora después qué es esto. Hemos hablado ya los componentes de tanto del láser, ¿no?, diferenciarlo un poquito de la luz pulsada, también los parámetros que tenéis que tener muy claro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la luz llega al tejido, ¿no? Dentro de los fenómenos que pueden ocurrir, he querido destacar aquí por su relevancia los tres que me parecen más importantes, ¿no? Lo primero, la reflexión. Si os fijáis, está la reflexión, que viene aquí representada en el dibujito, ¿vale? Ocurre de una manera pues bastante frecuente, ¿no? Hasta el 4 o 12% de los fotones que inciden sobre la piel se reflejan. ¿Cómo puedo reducir esta reflexión? Pues si el haz que penetra lo hace de manera longitudinal, ¿no?, también con geles de contacto que reducen ese cambio de interfase aire-piel y facilita la penetración del haz de luz y por tanto de la energía. El segundo fenómeno, la interacción luz-tejido, sería la dispersión, ¿no? Siempre hay una dispersión cuando hacemos cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Se pierden fotones en los laterales del haz de luz porque se cambian los índices de refracción, ¿no?, entre el medio y la piel, ¿vale? Y una cosa interesante, ¿no?, que las longitudes de onda más largas, como acordaos que la cuerda es más grande y van a llegar más profundo, ¿no?, pues van a sufrir menos dispersión. El último y el más importante en la luz pulsada y en el láser es la absorción, ¿no? Realmente la absorción de ese haz de luz es el objetivo del tratamiento con dispositivos lumínicos, ¿no? Esa absorción de fotones, os decía que es el objetivo de tratamiento, ¿no? Y los fotones son absorbidos por unas moléculas presentes en la piel llamados cromóforos. ¿Qué son los cromóforos? Los cromóforos son las dianas moleculares objetivo de tratamiento con dispositivos de luz,
¿vale? Y la absorción por parte de estas dianas nos permitirá el tratamiento de los diferentes objetivos. Muy importante, lo pongo aquí en negrita, ¿no? Estos cromóforos absorben de modo selectivo longitudes de onda específica y ahora os enseñaré una gráfica. Por tanto, cada cromóforo tendrá un coeficiente de absorción, ¿no? Que el coeficiente de absorción se define como la afinidad, ¿no? Para una longitud de onda emitida por el dispositivo de haz de luz. Por hablar un poquito más de los tipos de cromóforos, aunque se pueden clasificar de muchas maneras, me ha parecido lo más interesante es ponerlo de la siguiente, ¿no? Endógenos y exógenos. Endógenos, hemoglobina, si quiero tratar algún tipo de alteración vascular. Melanina, si quiero tratar pigmento, algún tipo de mancha. O agua, en el que yo actúo a nivel más profundo, haciendo un remodelado de todo el colágeno. Otros cromóforos endógenos que son más pequeños, ¿vale? Lo pongo aquí por curiosidad, es el DNA, el RNA o las porfirinas. No solamente tenemos cromóforos dentro del cuerpo, ¿no? También hay unos cromóforos exógenos que os he puesto aquí a la derecha, como la tinta de tatuaje, carotenos, textiles, ¿no? Otros tipos de corolantes, que lo he puesto por curiosidad. Dentro de luz pulsada, ¿vale? Me quiero quedar en los dos primeros, los más importantes. La hemoglobina para alteraciones vasculares, la melanina para tratar pigmento, menos importante, aunque algo de remodelado de colágeno hay, el agua. Os decía, pongo un momento la diapositiva anterior, que esos cromóforos absorben de modo selectivo longitudes de onda específica, ¿no? Y cada cromóforo tendrá su curva de coeficiente de absorción, que lo he puesto en esta diapositiva, para una longitud de onda. Veamos un ejemplo. Para alteración vascular, mi cromóforo viene representado en rojo, que es la oxihemoglobina. Y si veis, en torno a una longitud de onda de 400, ¿vale? Esa oxihemoglobina tiene un pico de absorción para la longitud de onda. Luego, si me voy aquí, entre 520 y 600, la oxihemoglobina, tiene otro pico de absorción, ¿vale? De una longitud de onda específica. La melanina, como veis aquí, no tiene tanto pico de absorción, es un poquito más lineal, ¿vale? De manera que la melanina, pues ya sabéis, ¿no? Que es la que nos puede dar más problemas. Tiene un pico preferencial aquí en 400, ¿vale? Pero es que también aquí va a captar y eso lo tenemos que entender muy bien a la hora de configurar el equipo, ¿vale? Para no producir efecto adverso. El último que quiero nombrar es el agua. El agua hasta los 700, 800, pues estamos tranquilos, de longitud de onda estoy hablando, pero a partir de ahí el agua va a tener, como veis, ¿no? Un pico aquí en 1000 y luego ya si nos vamos al final, ¿no? Hasta 2000 nanómetros, de manera que eso sería cuando hiciéramos un remodelado, ¿no? Con un láser ablativo. Todo esto que he comentado, ¿no? La especificidad de absorción, ¿vale? Y lo comentaba también en la introducción, se basa, ¿no? en este principio, el principio de fototermólisis selectiva, ¿no? ¿Por qué cuando disparo con un dispositivo de luz, en este caso IPL, se destruye la diana que yo quiero y no lo demás? El concepto de fototermólisis selectiva es angular, ¿no? Es muy importante en el uso de los dispositivos de luz. Veamos en qué se basa. Cuando hay una emisión lumínica, me da igual cualquier tipo, láser, IPL, luz LED, los fotones van a ser transferidos de manera que, como ya hemos visto, se van a absorber por la piel, ¿no? Esos fotones van a llevar un transporte de energía térmica, van a tener una absorción por cromóforo, de manera que, en un primer lugar, las moléculas de los cromóforos van a empezar a vibrar, ¿vale? Esa vibración va a provocar un calentamiento, ¿vale? Que en último término lo que va a pasar sobre mi diana es una destrucción por termocoagulación, ¿no? Y esto es el principio de fototermólisis selectiva. Importante que distingáis, ¿no? Entre diana molecular y diana terapéutica. Es muy sencillo. Diana molecular, hemoglobina; diana terapéutica, el vaso que quiero destruir. Diana molecular, melanosoma con su melanina; diana terapéutica,
alteración del pigmento. Diana molecular, agua. Diana terapéutica, remodelación, ¿no?, del colágeno y tratamiento de dermis profunda. Cuando ese cromóforo absorbe esa energía, ¿vale?, se van a producir una serie de efectos, ¿no? Esos son los llamados efectos biológicos, ¿no?, sobre el tejido diana. Una cosa que, perdonar que vuelva atrás, sobre la fototermólisis selectiva. Para que esto se produzca, ¿vale?, me vuelvo atrás porque es muy importante. Para que todo este proceso se produzca, ¿vale?, se tienen que dar dos condiciones clave, ¿no?, que ya he explicado. La especificidad de absorción, ¿vale?, de estos cromóforos, es decir, que el objetivo a tratar tiene que tener una afinidad mucho mayor para esa longitud de onda respecto a otros cromóforos, ¿vale? Y el tiempo de relajación térmica, es decir, en reducir el 50% la temperatura, ¿vale?, para que consigamos mantener el calor en el tejido diana y se pueda producir esa destrucción por termocoagulación. Ahora sí sigo, perdonad, ¿eh? Cuando el cromóforo absorbe esa energía, ¿no?, se van a producir una serie de efectos, ¿no? Son los llamados efectos biológicos sobre el tejido diana. Y esos efectos van a estar influidos por la longitud de onda, el tiempo de exposición, la energía que hayamos empleado, la potencia y las características del tejido diana. El primer efecto, el efecto fotoquímico, ¿no?, es el que se produce con longitudes de onda muy corta. Un ejemplo que pongo aquí, la ultravioleta B. Se daña moléculas microscópicas como el ADN, ¿no? Esto sería un ejemplo de cromóforo endógeno microscópico. Y el ejemplo que todos sabéis, ¿no?, la exposición prolongada a radiación ultravioleta, ¿no?, que produce ruptura de enlaces e inicio de carcinogénesis. No ocurre este efecto en tratamientos con láser o IPL, sí ocurre, ¿no?, en tratamientos de fototerapia. El efecto fototérmico, el más habitual, ¿no?, y casi el más importante, tanto en todos los dispositivos de luz como láser o luz pulsada. Se produce un aumento de la energía vibracional del tejido, ¿vale?, que se traduce en un aumento de temperatura. En esto lo acabo de explicar, ¿no? Está basado en el principio de fototermólisis selectiva, de manera que se va a preservar todo el tejido circundante. El tercer efecto, el efecto fotoacústico, también llamado fotomecánico o efecto de disrupción, en el que el dispositivo de luz produce pulsos cortos, muy cortos y muy energéticos, de manera que se va a producir una expansión termolástica que va a provocar ruptura, ¿vale?, de ese cromóforo diana, ¿no?, por el estallido de una onda acústica. ¿Cuál es el ejemplo más representativo, no? Pues el láser que trata tatuajes o el láser Q-Switch, ¿no?, el que trabaja en nanopicosegundos. El último efecto sería el efecto de fotobiomodulación, ¿no?, que esto es un campo que está en expansión, están saliendo estudios constantes, ¿no? Se basa en cambios moleculares con fuentes de luz a baja energía, ¿no?, también llamado láser de baja potencia o Low Laser Therapy. ¿Qué efectos, Low Laser Level Therapy, perdón? ¿Qué efectos vamos a tener, ¿no?, a nivel molecular? Pues de inmunomodulación, activación de rutas de metabolismo, también efecto antiinflamatorio, ¿no? Lo que se trata es, más que tratar algo per se, ¿no?, restauración de toda la homeostasis, ¿no?, sin destrucción de dianas específicas. Y esto es lo que, como ejemplo os lo pongo aquí, ¿no?, produciría el tratamiento de luz LED. Bueno, una vez visto todo esto, ¿no?, un poquito la historia del espectro electromagnético, parámetros, cromóforos, fototermólisis selectiva y efectos biológicos, ¿no?, ¿para qué vamos a usar la luz pulsada? Bueno, la primera indicación que me gustaría daros, ¿no?, es el de lesiones pigmentadas, pongo ahí en negrita, benignas, ¿no? Y esto es muy importante. Siempre que hagamos un tratamiento o antes de hacer un tratamiento de luz pulsada o de cualquier láser, ¿no?, a un paciente, pues tendremos que descartar que lo que queramos quitar, esa mancha, no tenga signos de malignidad, ¿vale? La diana en este caso será el melanosoma, ¿vale?, con el cromóforo melanina, ¿no? Y lo que va a pasar, como pongo aquí en la imagen, la energía va a ser captada, ¿vale?, por ese cromóforo, de manera que se va a producir una energía calórica térmica y va a haber una destrucción, ¿vale?, de ese pigmento.
¿Qué hechos a nivel microscópico se observan? Pues que hay una epidermólisis hasta la capa basal, ¿no? Una rápida diferenciación queratinocítica, una transferencia de melanosomas a capas superiores y la eliminación posterior del pigmento. El daño, que se destruya este pigmento, ¿no? Se va a producir con longitudes de onda que oscilan entre 400 y 750 nanómetros. Utilizaré un filtro corto, o cuando hablamos de filtro corto, hablamos de longitudes de onda más pequeñas, ¿no? Para lesiones superficiales. Acordaos que la cuerda es más chiquitita, tiene menos amplitud y por tanto podrá llegar a lesiones superficiales. Y el filtro largo para lesiones más profundas. ¿Qué sabemos de la luz pulsada con respecto a lesiones pigmentadas benignas? Que la mayor eficacia de tratamiento la obtenemos en lesiones superficiales. Y dentro de estas lesiones superficiales, ¿cuáles son las principales indicaciones? Pues bueno, léntigos solares o seniles, las efélides opecas, las manchas café con leche, si tengo un paciente con fotodaño severo, como la imagen de aquí. Me voy antes aquí al final porque quiero detenerme ahora en el melasma, ¿vale? Y luego otras indicaciones, queratosis seborreicas que sean finas, ¿vale? Es decir, queratosis seborreicas muy superficiales, porque si no, no se van. Y como curiosidad también el nevus spilus, ¿no? Con respecto al melasma, que hay mucha controversia con esta patología, que yo creo que a todos nos trae un poco de cabeza, ¿no? Bueno, pues pongo aquí, ¿no? Decía que las lesiones, la indicación principal, es lesión superficial y pongo aquí melasma epidérmico, ¿vale? El melasma profundo, ¿no? Aquel que se observa un poquito más pues, violáceo azulado, ¿no? Cuando hacemos la dermatoscopia, no responde muy bien a la luz pulsada, ¿no? Y como curiosidad, dentro del melasma epidérmico no se considera de primera línea hacer un tratamiento de luz pulsada, ¿no? Siempre tendríamos que ir por escalones. Primero tratamiento tópico, despigmentantes, segundo peelings y tercero pongo aquí LFNA mayor IPL. La eficacia de un láser fraccionado no ablativo es mayor que la de hacer un tratamiento con luz pulsada intensa, ¿vale? Esto es una clase básica de luz pulsada. Tendríamos la luz pulsada para horas y horas y horas, pero bueno, quedaros que dentro del melasma, indicación superficial, epidérmico y la luz pulsada no va a ser de primera línea. Con respecto al número de sesiones, pues a mí no me gusta nunca decir a un paciente tú necesitas estas sesiones porque no lo sé a priori, ¿vale? Siempre haremos una sesión, ¿vale? Sobre lo que queremos tratar y posteriormente lo citaremos a revisión, ¿no? Y como pongo aquí en negrita, individualizar siempre. Yo personalmente, por mi experiencia, he tenido pacientes que con una sesión los léntigos se han ido y he tenido pacientes que hasta 2 o 3 sesiones los léntigos no se han ido, ¿vale? Segunda indicación de la luz pulsada, lesiones vasculares, ¿no? Aquí voy a hacer un comentario breve del láser colorante pulsado, porque clásicamente es el gold estándar para realizar este tipo de tratamiento, ¿no? Y la luz pulsada puede constituir una muy buena alternativa porque el inconveniente del láser colorante pulsado es que en casi todos los pacientes produce una púrpura, ¿no? De manera que es un efecto adverso pues que molesta demasiado al paciente, ¿no? Y la luz pulsada nos minimiza ese tiempo de inactividad. ¿Cómo funciona la luz pulsada en la destrucción de lesiones vasculares? Pues igualmente aquí la energía va a llegar a la superficie, va a llegar al tejido, se va a producir un aumento de temperatura y el vaso lo que va a producirse es que se va a coagular, ¿vale? Primeramente se va a coagular y luego se va a destruir por fibrosis, ¿no? En la púrpura el vaso estalla, se produce un estallido, por eso se aparece ese efecto adverso, ¿no? Con esa lesión morada tan intensa. Dentro de las lesiones vasculares, la luz pulsada actúa en 3 cromóforos principales. El primero, la oxiemoglobina, para lesiones rojas con un pico en 418 nanómetros, desoxiemoglobina, lesiones más azules, en un pico de 542, ¿no? Y luego el otro cromóforo sería la metahemoglobina, que tiene un pico en torno a 577. Los dispositivos actuales emplean longitudes de onda que oscilan entre 515 y 600 nanómetros.
Y podéis preguntaros, oye Álvaro, ¿por qué me dices aquí que lesiones rojas con el pico en 4,18 y aquí me estás diciendo que el dispositivo no cubre esta longitud de onda? Pues porque es muy importante, y me voy otra vez atrás, esa curva de especificidad de absorción de los cromóforos. Acordaos, la melanina está en 400, pero es que hay un pico aquí también de oxihemoglobina, de manera que estos dos cromóforos, ¿vale?, van a competir. Y a la hora de seleccionar la longitud de onda, debo seleccionar una longitud de onda que me trate lo que yo quiero, ¿vale?, pero que me evita que los cromóforos compitan, ¿no? Por eso los dispositivos emplean esas longitudes de onda. El éxito del tratamiento va a depender, en todos los casos, la mayoría, ¿no?, del tipo y tamaño de los vasos, ¿no? Y igualmente, como pasaba en las lesiones pigmentadas, los mejores resultados se obtienen en lesiones más superficiales y las pequeñas, ¿no? Os pongo aquí 3 ejemplos. Telangiectasias faciales, tratamiento de eritrosis, rosácea eritematotelangiectásica, que hablaré ahora de ella, malformaciones capilares como la mancha en vino de Oporto o la hipoquilodermia de Civate, ¿no?, que sabéis que, aparte de componente pigmentario, también tiene componente vascular. Las sesiones, pues igualmente, ¿no?, como decía en los tratamientos de pigmento, las tendremos que individualizar siempre. Con respecto a la rosácea, ¿qué sabemos de la rosácea y la luz pulsada? La indicación principal es en la rosácea tipo eritematotelangiectásica, ¿no? Y de hecho la eficacia es mayor en las telangiectasias que en el eritema, ¿no? Y por supuesto mayor que en las lesiones papulosas. Hay algún estudio por ahí publicado, que os lo pongo aquí en negrita, ¿no?, de Lane et al., que podría tener algún efecto en la granulomatosa. ¿Por qué? Porque se produce una disminución de la inflamación dérmica, ¿vale? Y por tanto, una mejora, ¿no?, de toda esa fibrosis del tejido. Con respecto a las sesiones, pues ya os adelanto que varias, ¿vale?, para tener una eficacia a largo plazo. Y muy importante, ya sabéis que en la rosácea no existe un tratamiento curativo, ¿no? O sea, la luz pulsada per se no me va a curar la rosácea. Será muy importante, aparte de evitar factores desencadenantes, hacer un tratamiento tópico en rosáceas donde predomine el eritema o un tratamiento sistémico, ¿no?, con rosáceas papulopustulosas. Con respecto al acné, que es la siguiente indicación, ¿no?, la IPL está aprobada en el acné leve moderado, ¿no?, y que la mayoría de los estudios coinciden en que hay que realizar un tratamiento combinado, ¿no? ¿Cómo actúa en este caso la luz pulsada? Pues tengo 3 cromóforos. El primero, el Propionobacterium acnes, ¿vale?, a través de la porfirina 9, en concreto la protoporfirina 9, ¿vale?, que es un cromóforo que va a absorber esa energía, va a producir radicales libres. El segundo, hay fenómeno de fototermolisis selectiva, ¿vale?, en todos los vasos que nutren estas glándulas sebáceas, ¿vale?, va a haber fototermolisis, va a haber una destrucción y, por tanto, esa glándula sebácea va a disminuir de tamaño, se ve aquí en la imagen, y también, por tanto, la producción de sebo. Y luego el último mecanismo de acción muy interesante, ¿no?, es a través de la terapia fotodinámica, que hablaré de ella después, ¿no?, a través del uso de un agente fotosensibilizante tópico. El IPL, os recuerdo, ¿no?, por mecanismo de acción principal, cubre 2 principales picos, ¿no?, el de la porfirina 9, ¿vale?, del Propionobacterium acnes, y la oxihemoglobina de la glándula sebácea, ¿vale? Todos los resultados de los estudios pues son bastante heterogéneos. ¿Por qué? Porque tenemos una limitación principal, ¿no? No se actúa sobre el componente inmunológico sistémico de la enfermedad, ¿no? Sí que se actúa a nivel local y sí que la eficacia es visible y está demostrada, ¿no?, pero porque tengo un efecto local antiinflamatorio antibacteriano. Por todo ello, la luz pulsada no está indicada en monoterapia, ¿vale?, para tratar el acné, ¿no? Deberíamos combinarlo con tratamientos, pues dependiendo de la gravedad, ¿no?, a nivel tópico o a nivel sistémico. Nosotros los médicos con el tema de depilación nos gusta poco, pero tengo que hablar de otra indicación clásica de la luz pulsada, ¿no?, que es la fotodepilación, ¿no? Aquí en este caso el cromóforo vuelve a ser la melanina, ¿no?, y es una melanina que actúa
tanto en todo el tallo piloso, ¿vale? Como en las células madre del bulbo, como en las células madre de la protuberancia, ¿no? De manera que vamos a tener 3 dianas dentro del folículo. Las longitudes de onda que debemos de usar, en este caso deben ser largas. ¿Por qué? Porque si yo me quedo corto, ¿vale? Os lo pongo aquí con el ordenador, con el ratón, perdón. Si yo uso longitudes de onda más cortas, destruiría esta melanina epidérmica, que no es objetivo de mi tratamiento. De manera que tengo que usar longitudes de ondas más largas precisamente para eso, ¿no? Para preservar la melanina y llegar a capas más profundas, ¿no? A las células madre. Esa energía térmica va a provocar, en último término, una necrosis del bulbo piloso, ¿no? Y los pelos más agradecidos, ¿no?, de recibir este tratamiento son los que se encuentran en fase anágena, ¿no? El folículo tiene un mayor metabolismo, es más sensible y, por tanto, también tiene mayor melanina. Por comparar un poquito con respecto a otros láseres, ¿vale?, que hoy en día se hacen mucho, los estudios de eficacia nos dicen que tanto el láser de diodo como alejandrita, ¿vale?, a nivel corporal, sobre todo, son más eficaces, que los dispositivos de luz pulsada. ¿Cuál es la ventaja de la luz pulsada en la fotodepilación? Pues que es menos dolorosa y produce menor número de efectos adversos y que nos trata un poquito mejor el vello fino, ¿vale? Por tanto, puede ser una buena opción la luz pulsada para tratar vello fino de facial, ¿no? Que es un pelo un poquito más velloso. Siguiente indicación, fotorrejuvenecimiento cutáneo no ablativo. Pues bueno, la luz pulsada ha demostrado que mejora, ¿no?, todos los aspectos visibles del envejecimiento. Se ve en esta imagen de aquí de la derecha, tanto arrugas finas, laxitud, telangiectasias y la discromía irregular. En último término, lo que se produce es una mejoría, ¿no?, de esa textura y del tono. El ataque térmico, que se produce en la dermis superficial, ¿vale?, produce una activación fibroblástica con una síntesis y reorganización del colágeno 1 y 3 y una mejor orientación de las fibras elásticas. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que es una muy buena alternativa, ¿vale?, a nivel seguridad y eficacia frente a los láseres ablativos. Ojo, estoy hablando de tratamiento de arruga fina, ¿vale?, porque está claro que para otras indicaciones sí que será necesario utilizar láseres ablativos. Con respecto a la última indicación, ¿vale?, voy muy rápido, terapia fotodinámica. Como sabéis, es la administración tópica de un agente fotosensibilizante, normalmente el 5-aminolebulínico, a células diana, ¿no? Lo que va a provocar la aplicación de luz sobre ese fotosensibilizador va a pasar a un estado de mayor energía, ¿vale? Se van a generar radicales libres citotóxicos que van a provocar muerte celular, ¿no? Clásicamente se usaba en dermatología para tratamiento del cáncer, keratosis actínicas. La IPL con terapia fotodinámica en acné inflamatorio tiene muy buenos resultados en acné leve moderado con este grado de recomendación. Se produce una destrucción tanto del Propionobacterium annes como de la glándula sebácea. Está demostrado que es más efectivo que la IPL en monoterapia, se tolera muy bien y así igualmente tiene resultados más persistentes y bajas tasas de recidiva, ¿no?, con unas sesiones de media que oscilan en torno a 3. Tener en cuenta siempre que en la terapia fotodinámica los efectos adversos posibles, ¿no?, sería una reacción fototóxica que se manifestaría por un eritema, edema, hiperpigmentación inmediata y el paciente manifestaría dolor. Muy bien, pues hasta aquí las indicaciones, ¿no? Vamos ya dirigiéndonos hacia la parte final, ¿no? Cómo trabajaríamos, ¿no?, con un protocolo de trabajo general en la consulta cuando queremos hacer un tratamiento de luz pulsada. Lo primero, lo de siempre, documentación e historia clínica, la Ley Orgánica de Protección de Datos, hacer un buen diagnóstico, descartar sobre todo lesiones pigmentarias, malignidad y, por supuesto, el consentimiento informado. Lo ideal es que el paciente venga a la consulta sin maquillaje, pero bueno, si lo tenemos que desmaquillar, pues usaríamos un bol con agua, ¿no?, y posteriormente desinfectaríamos la zona que vayamos a tratar. Con respecto a fungibles, gorro para el paciente, gasas y guantes, el gel conductor, que os he explicado antes que la luz pulsada es necesario, y luego también un depresor, ¿vale? El depresor yo lo uso bastante, sobre todo a nivel, aparte para aplicar ese gel, lo uso bastante para tapar pelo que no quiero quitar al paciente. Es decir, estoy tratando una frente, pues con el depresor me ayudo y le tapo la ceja,
¿vale? De manera que soy previsor, ¿no? Y preveo que no le voy a depilar las cejas al paciente. Por último, los filtros, ¿vale? De la luz pulsada y, por supuesto, las gafas de protección, ¿vale? Las gafas de protección, que vienen aquí, os he puesto aquí un ejemplo, tienen que venir siempre en la gafa, sobre todo en la patilla, ¿vale? El rango de longitud de onda que nos cubre, ¿vale? Esa protección ocular. Muy importante comprobarlo a la hora de hacer el tratamiento. Y, por supuesto, esa gafa de protección la tiene que llevar tanto el paciente como el médico. La plantilla se refiere a la plantilla que normalmente da el laboratorio, o la podemos hacer nosotros, con el que trataríamos lesiones más pequeñas, ¿no? O en zonas un poquito más difíciles. Acordaos que en la tabla comparativa de láser y luz pulsada os decía que uno de los inconvenientes de la luz pulsada es el tamaño del spot, ¿vale? Que es un spot más grande. Por tanto, la plantilla nos puede ser útil a la hora de acceder a alguna zona un poquito difícil. A nivel pretratamiento, pues generales, ¿no? El paciente debe evitar venir a hacerse el tratamiento con una exposición solar previa y radiación artificial, como camas de ultravioleta, sobre todo 3 semanas, un mes antes de hacer el tratamiento. Por ello debe usar protección solar y muy importante corroborar, ¿no? Algunos antecedentes personales en la historia clínica, por si hubiera algún tipo de contraindicación. Con respecto a la preparación previa, ya he nombrado que el paciente debe acudir sin maquillaje ni ningún tipo de cosmética. Si fuera el caso de hacer un tratamiento de fotodepilación, pues la zona rasurada y limpia, por supuesto. Y con respecto a las lesiones pigmentarias, hago aquí un inciso en protocolo pretratamiento, sobre todo por detenernos un poquito en preguntar al paciente si ha tenido algún tipo de tratamiento previo, ¿no? Sabéis que a los pacientes les gusta tratarse la mancha, les gusta ponerse cremas para las manchas y si es interesante, pues bueno, saber sobre todo si ha usado algún tipo de despigmentante, si ya esa mancha se la ha tratado con algún otro especialista, ¿vale? Tanto médico como algún tipo de tratamiento cosmético, tipo Dermapen o lo que sea. En el posttratamiento, pues lo he dividido aquí un poquito en paciente médico y frecuencias, ¿no? Del tratamiento. El paciente no debe exponerse al sol durante un mes y esto es muy importante que se lo expliquemos al paciente. No exponerse al sol no quiere decir que no se vaya a la playa, ¿vale? Porque los pacientes entienden cuando les dices que no se pongan al sol es que no se tumben en venidor a tomar el sol y no es así. Al paciente le tenemos que decir que no se puede sentar a tomar un café en una terraza, ¿vale? Con el sol en el área de tratamiento, ¿no? Lo más frecuente es la cara, ¿vale? Porque podríamos tener riesgo de hiperpigmentación. Por supuesto, no actividades de saunas, piscinas ni calor local, sobre todo en 24-48 horas. Tener en cuenta que la luz pulsada produce un poquito de enrojecimiento, ¿vale? Y esto lo podría alterar un poquito más o empeorar. Y, por supuesto, fotoprotector solar estricta. Con respecto al médico, nosotros podemos poner frío local, sobre todo en las primeras horas, ¿vale? Podemos decir al paciente que se ponga un poquito de frío, ¿vale? Sobre todo si son pacientes que lo toleran peor el dolor, ¿vale? Y si vemos que el paciente inflama mucho, ¿vale? Le podemos mandar incluso un corticoide, ¿vale? Si hubiera mucha inflamación. Yo personalmente no he tenido ningún caso, pero podemos tener pacientes con un poquito tendencia a la inflamación. Y, por supuesto, muy importante, mandarle una crema tipo reparadora, ¿vale? Que ayude al proceso de reparación de la piel. ¿Cuándo le vuelvo a hacer al paciente el siguiente tratamiento? Pues dependerá un poquito de la indicación, pero de manera general, quedaros con dos cosas. Una media entre 21 y 30 días o cuando su piel se haya recuperado por completo, ¿vale? Normalmente son 3 semanas, un mes, para hacer la siguiente sesión. ¿Qué contraindicaciones tiene el tratamiento con la luz pulsada? Pues lo podéis leer ahí, ¿no? Piel bronceada, uso de autobronceadores, embarazo o lactancia, medicación o enfermedades fotosensibles a la longitud de onda utilizada, uso de tratamientos o productos agresivos en días previos, diabéticos, coagulopatías, sobre todo las coagulopatías en tratamientos vasculares, infecciones activas, fototipo 6 de Fitzpatrick, por supuesto, ¿no? Acordaos que esa curva de la melanina, que era muy lineal, y el fototipo 6 lo va a querer captar todo. Heridas abiertas, cicatrización anómala, tumores y en tratamientos de vasculares, ¿no? Pacientes que estén tomando anticoagulantes. ¿Qué es lo normal encontrarnos como efectos adversos? Pues un eritema-edema. El eritema dura entre horas a 1 o 3 días, el edema un poquito más, de 3 a 5 días. Podemos producir una eliminación indeseada del vello, ¿no? Lo que os contaba, siempre proteger las zonas de cejas o alguna otra zona del vello para no producir la depilación.
Costras. En realidad las costras, lesiones pigmentadas, pues es lo normal, ¿no? La costra, cuando uno trata un léntigo, por ejemplo, el léntigo coge color, se oxida y se forma una costra que posteriormente se caerá, ¿no? Normalmente esas costras duran entre una semana y 10 días de duración. Pues mirar, aquí os he dicho, antes os he mentido, os he dicho que la luz pulsada no producía púrpura, pero tenemos una indicación en todas las alteraciones vasculares en el que la luz pulsada sí que puede producir púrpura en el paciente, ¿no? Sobre todo al tratar la mancha de vino de Oporto, ¿vale? Es verdad que no es muy frecuente este tratamiento, pero que sepáis que en una mancha de vino de Oporto la púrpura tras el tratamiento puede producirse. Y luego, efectos adversos poco frecuentes, pues una hipohiperpigmentación, ¿no? Sobre todo si el paciente viene bronceado con menor de un mes o hacemos tratamiento en fototipo alto con parámetros muy agresivos. Quemaduras, ¿no? ¿Cuándo se producen? Pues con parámetros agresivos igualmente, o si tenemos un aplicador que no hemos limpiado correctamente. Es muy importante cerciorarse de eso, ¿no? Que el cristal de cuarzo, que normalmente es un cristal de cuarzo, esté limpio antes de hacer el tratamiento. Se pueden producir ampollas en fototipos altos y un efecto adverso muy frecuente, sobre todo en gente que empieza a usar la luz pulsada, son las franjas de cebra, ¿no? Que eso ocurren si tenemos demasiado gel, de manera que el haz de energía no va a poder penetrar de manera uniforme, ¿vale? Sobre el área de tratamiento, o no solapamos los disparos, ¿vale? Nosotros aplicamos el spot sobre la piel, ¿vale? Inmediatamente adyacente a esa área de aplicación tenemos que acoplar otra vez el spot para realizar el siguiente disparo. Normalmente se solapan los disparos en torno a 1 milímetro, milímetro y medio, ¿vale? Entre un disparo y otro. Con respecto a los endpoints, lo he querido poner aquí, ¿vale? Porque un endpoint, para quien no lo sepa, es el momento en el que yo sé que lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Y según la indicación, ese endpoint va a ser de una manera u de otra. Por ejemplo, en alteraciones de pigmento, en las hiperpigmentaciones, os decía que lo normal es que la lesión se oxide, capte esa energía, se vuelva más oscura, ¿vale? Y se forme una costra que se caerá posteriormente. Si yo observo que esa lesión pigmentada se vuelve muy grisácea en muy inmediato, ¿vale? Quiere decir que me he pasado un poquito y deberé bajar esa energía para seguir haciendo el tratamiento. Con respecto a alteraciones vasculares, ¿qué se produce? Un cambio de coloración del vaso, ¿vale? O este desaparece. Normalmente el vaso se pone en tono más grisáceo, ¿vale? O puede ocurrir que esa telangiectasia que hemos tratado desaparezca de un plumazo, ¿no? Que disparemos y se vaya. En alteraciones tipo rosácea, ¿vale? Donde hay una alteración vascular, ¿vale? Con un componente más difuso, ¿no? Pues se va a producir precisamente eso, ¿no? El eritema un poquito más por toda la cara. En el acné, esas lesiones se van a enrojecer, ¿vale? Además de una manera, sobre cuanto más acné activo tengamos, más enrojecimiento de lesiones vamos a tener, ¿no? Y el paciente va a notar calor. Y en tratamientos de rejuvenecimiento, pues igualmente, ¿no? El paciente va a notar calor y se va a producir un eritema de la zona. Estos endpoints de arriba, que os señalo, es lo que tiene que pasar normalmente cuando estoy haciendo el tratamiento, ¿vale? ¿Qué pasa si estoy haciendo el tratamiento y veo que, por ejemplo, la lesión hiperpigmentada ni sube de color y está exactamente igual? Pues puedo subir un poquito la energía o puedo darle otro pase, ¿vale? Otro disparo. Y eso se va aprendiendo según vayáis haciendo tratamientos. Lo de abajo, ¿vale? Son endpoints, ¿vale? Puntos finales que no quiero que ocurran, ¿vale? Por ejemplo, si yo disparo y hay un blanqueamiento inmediato de la zona, ¿vale? El dispositivo está sobrecalentado, tendríamos que parar de hacer el tratamiento durante unos minutos y luego volver a empezar. Si hay quemadura o ampolla, y nos indica que hemos realizado una energía demasiado alta, ¿vale? Y no deberemos bajarla para poder seguir haciendo el tratamiento. Y luego una pigmentación irregular que puede ocurrir, ¿no? En piel bronceada o en fototipo elevado.
Esta foto de aquí es mía, ¿vale? Es de una paciente. Yo le hice el tratamiento en el escote. Ojito con los escotes, ya os adelanto, porque la piel del escote es muy fina y a veces da problemas, ¿vale? Pues nada, la señora se hizo su tratamiento de escote, se fue muy feliz, yo también, y a los 2 minutos, o sea, esto yo creo que es en la calle donde yo trabajo, me manda esta foto. Me dice, oye, que mira lo que tengo. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pues bueno, esto fueron ampollas, ¿vale? Con edema y ampollas, ¿vale? En el post inmediato, ¿no? Lo que os decía, que me pasé un poquito y la chamusqué, ¿vale? Esto pasa y esto no pasa nada, ¿no? Se manda, por supuesto, se le manda al paciente que haga una fotoprotección solar estricta, ¿no? Si hay mucho componente inflamatorio, se puede mandar algún tipo de pomada corticoidea o crema reparadora. Bueno, ¿qué podemos concluir, ¿no? de la luz pulsada? Pues que tiene una eficacia y compatibilidad en muchas indicaciones, ¿no? Ya hemos dicho que se va a producir un amplio aspecto de longitudes de onda con el que voy a poder atajar múltiples indicaciones de la piel. Tiene una seguridad y coste favorables en contraste con los láseres, ¿vale? Los láseres son más caros y más riesgo de efectos adversos. Es muy versátil, ¿no? Como vamos a actuar en diferentes cromóforos, podemos tratar tanto lesiones pigmentadas como vasculares, como acné, rosácea, fotodepilación o tratamientos de fotorrejuvenecimiento. La luz pulsada es un sistema no ablativo, ¿vale? No nos vamos a cargar la capa superior de la piel, por tanto tengo menos riesgo de efectos adversos y también tiempo de recuperación del paciente. Y yo creo que hoy en día es un básico, ¿no? En cualquier clínica de medicina estética, ¿vale? Sobre todo nosotros que vivimos en país de sol, ¿vale? Que nos gusta la playa y, como yo digo, ¿no? A qué paciente no le gusta hacerse un tratamiento de fotorrejuvenecimiento. Esta ha sido la bibliografía que he utilizado para elaborar la presentación para vosotros y, bueno, yo creo que ahora, pues, daros las gracias, ¿vale? Podéis apuntar si queréis, aquí he puesto el Instagram, si me queréis preguntar alguna duda.